Hubo una cosa que vos dijiste recién que me hizo hacer una asociación y comparación. Vos dijiste, el calamar tiene una época como tiene el maíz y el trigo. Sí. Es obvio que en la Argentina, para nosotros, el maíz, el trigo, las vacas, las ovejas y todo lo demás han sido nuestro material de alimentación privilegiado, no el pescado. No el pescado. ¿Cómo lo ves vos esta relación, Pablo, vos que tenés que trabajar y que fuiste pescador? Sí. ¿Cómo, a ver, los hábitos, el consumo del pescado, ¿se pesca suficiente para lo que hay demanda? Hoy la demanda justa como para que no se pesque tanto. Porque el tema del consumo interno es muy importante, ¿no? ¿Qué demanda hay? Sí. Bueno, el 95% históricamente que se capturó de todas las especies se exportó porque Argentina, siendo un país ribereño, es increíble que no consuma pescado por los hábitos que hay. Pero hoy ¿Aún en Mar del Plata? Sí, aún en Mar del Plata. Claro. Aún en Mar del Plata. Es increíble, pero es No, así. no, Pero es una cuestión hoy la cultural. situación internacional está compleja porque el primer cliente de Argentina es Brasil. El segundo es España, son países que han tenido recesiones. China ha traído un producto que le llama pangasus, que es un pescado blanco de carne blanca, que no es el mismo pescado que la merluza, es como un genérico, pero lo hacen de cultivos en las montañas, ya en China. Y complica también un poco los mercados. Acá en Argentina hay dos maneras de pescar. Y ese problema que hoy tenemos en Mar del Plata, porque la cuestión del recurso ictícola también hay que empezar a usarlo con el recurso humano, o sea, con el trabajo. Mar del Plata hace muchos años está en el top 5 de las ciudades con mayor índice de desocupación. Y el 50%, 60% del Producto Bruto Interno de Mar del Plata es la pesca. Mar del Plata hoy está pasando una crisis terrible, no es la que conocemos. Referido a las industrias y demás, porque la está industria la paralela, que es la industria del turismo, pero que es Claro, estacional. pero, Mar del Plata, como decimos, la pesca te da de comer todos los días, todo el año, y hoy está en un 40% por debajo de su potencial. Tenés dos maneras de pescar en Argentina, que es la que mayor mano de obra ocupa y la que menor mano de obra ocupa. La que mayor mano de obra ocupa es la que se trae la materia prima a tierra, se procesa en tierra, en planta de filé, se transporta en camiones. Entonces toda esa cadena te da mano de obra ocupada. Cuando vos referís y te dicen, sí, el pescado con valor agregado, también un buque congelador procesa todo a bordo. Agarra una merluza entera, la pasa por una máquina. Esa es la segunda manera. Claro, esa es la que menor mano de obra ocupa. Entonces, si ¿Congelador o factoría? Factoría. Perdón, Factoría porque es una mismo. fábrica a bordo. Entonces vos decís, tiene manufactura, sí, pero no ocupa mayor mano de obra. Ese es el tema. Hay mucha máquina. Claro, mucha máquina y poca mano de obra. Y hoy muchos empresarios se vuelcan a ese tipo de unidad productiva porque no quieren tener gente a cargo y no hay incentivo quizás desde el Estado. Mucho lo hemos discutido en el gobierno anterior, lo estamos haciendo en este también, donde vemos que en la Ley Federal de Pesca, que impulsó Felipe en su momento, tienen las cuotificaciones. Pocos países en el mundo hicieron cuotificaciones sobre su captura, casualmente para proteger el recurso ictícola y la mano de obra ocupada, que es muy difícil. Y tenemos encima el problema que, o sea, en ese momento la ley decía que más del 30% de la captura máxima permisible no podía tener la flota congeladora. El resto, el 70%, tenía que estar en manos de los fresqueros porque eso prevalecía. Hoy, por derecho propio, no sé cómo, llegó hasta el 36-37% la flota congeladora y el 52% la fresquera. ¿Por qué? Porque la fresquera es la que trae el pescado a tierra y se consume y se vende ahí en... No, lo procesa. Se El procesa. 90% se filetea en la planta de fileteado de merluzas. Mueve la industria. Es la que le da la dinámica. Mueve la industria en tierra. En tierra, que ahí es donde nace la... y vos plantas del puerto, cercanas al barrio del Puerto, el barrio del Puerto Mar del Plata. Está. Y cuando vos decís, escuchás esos números que tiran, 1.800 millones de dólares de exportación en pescado, está bien. El 46% de ese número tiene que ver con la facturación del langostino. El langostino es un pescado que se pesca y se procesa a bordo y se empaca y se congela, no tiene mano de obra ocupada, prácticamente más que la de los tripulantes a bordo. Y no estoy hablando en contra de mis intereses, estoy tratando de ser lo más neutral posible, porque los tripulantes son los que yo represento. Pero estoy tratando de ser lo más neutral posible porque me preocupa la actividad. Mar del Plata no vive el langostino. El otro 20% tiene que ver con los productos congelados. ¿No vive del langostino por qué? Porque lo pescan en el sur. Ah.
O sea, En los golfos. En los golfos no El es Golfo algo San que Julián, está el en Mar Golfo del San Plata. Jorge, ahí está la cosa. Sí, no, porque El 20% restante de la facturación tiene que ver con el producto congelado. Calamar, que viene a veces en pastillas, se congela, se lleva la materia prima afuera, se procesa muy poco. Y otros productos. Mar del Plata vive de la zafra de la anchoita, lo que es la caballa, y el pescado fresco y el variado costero, que es lo que tiene que mover la industria. Ahora está muy frenado todo, no hay un mercado concentrador pesquero como hubo en una época, que es la que rige el valor. Si hoy hablamos a la ciudadanía, a la gente común de la casa, dice, mira, la carne está cara, quiero comer pescado. ¿A cuánto está? No hay nadie que regule el precio. El pescado... claro, no siempre te resulta económicamente, porque el rendimiento es distinto, no es lo mismo comer un filete de pescado que un bife. Ni No, hablar. pero además hay un problema que Pablo dice que es serio para lo que es el consumo interno. Parece 6% de consumo interno sobre el total de capturas argentinas. Hay un problema y es que no hay un precio que surja de un mercado. No se conoce, no hay un precio conocido, no hay transparencia de precio en la banquina, en el puerto. Porque ese pescado del que estamos hablando no va fileteado. Es un pescado que se vende ahí. Claro. Y el precio es algo oculto, algo parecido a lo que pasa con las hortalizas Eso en el tiene que mercado ver con central. que con poderes, Eso tiene que ver con ese- que no hay un remate de pescado ahí. Hay transacciones entre un comprador que se va a llevar a un camión que se va a llevar a pescaderías del resto del país o de la propia Mar del Plata o de cualquier lugar, transacciones individuales, pero no hay un mercado que diga el precio Que de regule. tal producto, de la caballa es tal, el precio de la merluza es tal, el precio... Igualmente, el precio del pescado, por lo que conocemos nosotros, siempre va a ser mucho más económico que las carnes rojas, y ahí está jugando con el pollo. O sea que si vamos al caso a la hora de elegir carnes por la cuestión de costos, el pescado es una buena opción, pero no hay promoción en ese sentido y es preocupante. Sí, Pablo, ¿vos embajador, en ese sentido, días atrás, en la reunión del G20 en China, una reunión entre el presidente Macri y el presidente chino, Xi Jinping, donde China expresó su intención de participar en el desarrollo de petróleo mar adentro y de la industria pesquera. ¿Hay alguna precisión respecto de eso? Yo estaba presente en la reunión, estuve en el G20, soy Sherpa de Argentina en el G20. Y efectivamente el presidente chino dio a conocer la intención que tiene China de trabajar precisamente en emprendimientos vinculados a la plataforma. No hubo mucho más precisión que eso. Por cierto que eso es bienvenido, tanto por parte de China como cualquier otro país del mundo que tenga la tecnología suficiente como para poder hacer exploraciones y explotaciones marinas a esa profundidad, porque estamos hablando, para tener una idea, que hoy como está diseñada justamente el límite exterior de la plataforma continental, en algunos lugares llega hasta los 6.500 metros de profundidad. De modo Hace que falta muchísima tecnología. Por cierto que sí, pero al mismo tiempo la realidad es que ni siquiera conocemos hoy la potencialidad en materia de minerales que puedan ser explotables en toda esta zona. Pero también es cierto que, más allá de la situación coyuntural que tiene que ver con el actual precio del petróleo, que como sabemos ha bajado ostensiblemente en los últimos años, la realidad es que la tendencia histórica es a la suba del costo del barril, con lo cual puede hacerse mucho más productivo en el futuro. Y las tecnologías, si bien son muy complejas, también tienden a abaratarse a lo largo de los años. Con lo cual, digamos, yo creo que es un trabajo muy importante para la actualidad y sobre todo para las futuras generaciones. Haber tenido en promedio, esto necesita también tener algunos, yo diría, condicionantes, porque nosotros lo que decimos es que hemos obtenido en más alrededor de 1.700.000 kilómetros cuadrados de extensión. Pero esto implica, por cierto, la zona alrededor de Malvinas, que como sabemos está en disputa, y también de la Antártida, que como sabemos también hay otros países que la reclaman. Entonces, pero sin perjuicio de eso, sí ha habido y se registra un muy importante crecimiento de la extensión de kilómetros cuadrados en lo que es la plataforma continental, y lo que es importante es que
nosotros estamos en la capacidad de poder otorgar, por ejemplo, permisos de exploración y explotación en toda esta zona, de modo tal que el crecimiento en materia de kilómetros cuadrados por parte de la soberanía argentina en la plataforma es un hecho y es una realidad, ¿no? Con respecto a la entrada posible de chinos u otros extranjeros, yo diría que en este momento sería inconveniente. ¿Por qué razón? Porque nosotros producimos commodities. El mismo langostino es un commodity caro, pero es un commodity. El precio lo pone el mercado internacional. Por eso es un commodity. Por más que le des valor agregado. El calamar, por ejemplo, son las rabas, ¿no? Sí, sí. Entonces, si producís un commodity, el modelo de producción que tenés, por ejemplo, buque congelador factoría, que más resiste una baja de precios y que es más estable, sustentable económicamente, no es necesariamente el modelo que da mano de obra. Tu mirada es cómo resistir los cambios de precios. Sí, sí. Entonces, de ahí, desde el punto de vista de la ingeniería y la economía, decís, qué bien, los buques factoría. Desde el punto de vista de las nuevas prioridades del mundo, que son nuevas, no son tan viejas como el mundo, pero ahora son clave e importantísimas, que son no depredar y dar mano de obra. No depredar personas, sino no depredar pescado y no depredar personas. Primero, el congelador de altura depreda más. ¿Por qué? Porque en su selección de merluza para filete, que tiene que tener tanto ancho, etcétera, va dejando afuera mucho más pescado joven, muerto, ya capturado, pero muerto, que en proporción que el fresquero. El fresquero también selecciona, no le conviene traer a puerto pescado joven, chiquito, que no tiene... Pero el nivel de depredación asociado a la producción, no de depredación como una acción buscada, sino como subproducto, es mayor en el congelador que en el fresquero.